1 hasta el versículo 59. La semana pasada era casi la misma cita bíblica, solamente que un poco más extensa, porque hablamos fue que comer la carne y beber la sangre de Jesús para tener vida. Hablamos la primera parte, en una sola predicación no alcanzaría a abarcar todo. Entonces por eso partí en dos y hoy vamos a hablar acerca de la sangre. Por eso el título de la prédica es Dios nos enseña a beber la sangre de Jesús. Es Dios quien enseña. Así que todos leamos. Juan capítulo 6, versículo 41 a 59. Todos. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y les decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús le respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendrían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Es que a veces uno no le pone la lente grande a las cosas tan importantes. Uno piensa que va a repetir. Nosotros casi siempre estamos hablando de lo mismo, pero estamos mirando el punto de vista de Dios y no nuestro propio punto de vista. Cuando dice que Dios enseña a beber de la sangre, precisamente es que lo que Jesús está haciendo es enseñando que hay que comer la carne y hay que beber la sangre. ¿Por qué? Porque es que Dios es el que siempre ha enseñado al hombre. Dios nos creó a nosotros y sabe lo que nosotros somos y sabe lo que nos está pasando. Cuando nosotros tenemos hijos, somos nosotros los padres los que comenzamos a enseñar a los niños desde caminar, las vocales, los peligros, cómo salir de tantas cosas. Los padres cumplimos una función demasiado importante en la vida de un niño. ¿Sí? Lo que pasa es que a los niños se les olvida todo lo que han hecho sus padres durante toda la vida, desde que se levanta, no solamente el cuidado, no solamente, la gente pensará, es que me va a echar en cara lo que me dio de comer. No, fuera solamente lo de comer está bien, pero es que le he enseñado todo. Por eso nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado lo que nuestros hijos aprenden de nosotros, ¿sí o no? Porque a veces dicen, igualitico al papá, o dirán, ¿cómo será el papá? Por lo que está haciendo el niño, o por lo que está haciendo la niña. ¿Cómo será el papá? No, nosotros vemos a Jesús. Entonces uno no estaríamos preguntando cómo será el papá, sino que él dice, el que me ha visto a mí es como ver al Padre. Entonces, si el Señor nos enseña, Jesús nos enseña, verdaderamente nos está enseñando lo que el Padre nos enseñaría. Porque el Padre sabe todo lo que nosotros necesitamos. O sea, hay gente que piensa que no le puede decir a Jesús Padre, porque Jesús es el Hijo. Pero es que Jesús no es el nombre del Hijo. Jesús es el nombre del Padre que se lo dio al Hijo y que nos lo envió por medio del Espíritu Santo para que nosotros al recibirlo, ese nombre esté en nosotros,
viva en nosotros y nosotros al bautizarnos vivamos en Él. La función de nosotros como creyentes es poder cumplir los designios de Dios. Ya cumplimos la primera etapa en nuestra vida. Nacimos para recibir el amor de Dios. Nosotros hemos recibido el amor de Dios, hemos experimentado la gracia de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos ahorita? ¿Por qué continuamos acá y no estamos como dando vueltas como los hebreos estuvieron en el desierto dando vueltas? Nosotros estamos verdaderamente avanzando en nuestra vida de fe. Cuando Dios nos creó a nosotros, lo primero que le enseñó al hombre es: mire, usted puede comer de todo lo que hay acá, pero este que hay aquí no coma porque usted no muere. Como usted le enseñaría a su hijo cualquier cosa: mire, no coma eso porque ese es veneno. Usted no puede tener un veneno que no diga veneno, y si hay niños, usted tiene que tener mucho cuidado que lo guarde en un sitio, ¿sí?, donde no lo coja, o las cosas donde usted ve que hay peligro, usted lo trata de eliminar, de tapar o de enseñar para que el niño no le vaya a ocurrir nada malo. ¿Es así, cierto que sí? O sea, uno será muy insensato que compró un matarratón y lo dejó ahí, o lo envasó en una botella gaseosa, porque se envenenaría. Entonces, cuando Dios enseñó al hombre que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no muera, le está diciendo es que las palabras que yo le estoy dando son las palabras que le dan vida. No era tanto que el árbol fuera venenoso, no es que el fruto fuera venenoso, sino que la desobediencia a mi palabra hará que usted muera. El hombre desobedeció y murió, y por eso ahorita lo que Dios quiere es que el hombre vuelva a vivir. Por eso dice: coman mi carne y beban mi sangre para que tengan vida. Lo que pasa es que coman mi carne y beban mi sangre son unas palabras que no todo el mundo recibe, pero Dios sabía que no todo el mundo iba a recibir la palabra. Desde el Antiguo Testamento, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, como lo vimos finalizando la prédica de la semana pasada en 1 Corintios capítulo 10, es que no todas las cosas que están escritas en ese capítulo, y lo que le pasó a los hebreos cuando salieron y mientras en el camino y cuando llegaron, son cosas que fueron experimentados ellos en su propia carne, para que darnos a nosotros una enseñanza de lo que nosotros no debemos hacer o debemos hacer, cómo no enfrentarnos a Dios, cómo no desobedecer a Dios, porque ellos sentaban solamente a Jerusalén terrenal, pero nuestra esperanza no es ir a Jerusalén. Usted puede trabajar e ir a Jerusalén a pasear, pero los hebreos no podían hacer eso. A ellos los llevó Dios de su mano, peleando contra pueblos, y no solamente de visita, sino que los llevó para establecerlos como un pueblo donde Dios va a ser allá el pueblo, y ellos van a ser el pueblo de Dios. Él iba a ser su Dios. Entonces, hay mucha gente que puede ir a Jerusalén, pero nosotros, no todo el mundo va a poder ir a Jerusalén con su plata, al cielo con su plata. Hay gente que puede tener mucho dinero, pero no va a ir al cielo porque tiene dinero. No voy a pagar un tiquete al cielo. ¿Cuánto pago? Señor, ¿cuánto le pago? O sea, ¿cuánta buena caridad puedo hacer? ¿Y qué tan bueno tengo que ser yo para ir al cielo? Eso le preguntó un hombre: Señor, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Entonces dijo: no, pues tú sabes los mandamientos. Entonces, yo todo esto lo he hecho. Entonces, ¿qué te falta? Venda todo lo que tiene y entregue a los pobres. Venga, sígame, que yo voy para allá. Usted va para el cielo, yo voy para allá, venga, sígame. Haga lo que yo voy a hacer. Entonces, cuando le dijo que venda todo lo que tiene para que no tenga apegos de este mundo, porque Jesús no venía a apegarse a este mundo ni a amar a este mundo, sígame al cielo. Entonces, cuando vio que tenía que dejar todo, entonces se entristeció su corazón. Entonces el Señor le dijo: uy, para los ricos entrar al cielo va a ser muy difícil, porque han hecho tantas cosas que los apega a este mundo, que se aferran a las cosas de este mundo, que no pueden irse al reino de los cielos. Uno de los apegos uno lo ve aquí cuando el domingo la gente tiene más oportunidades de irse a lo que sea, menos a buscar el reino, porque Él dice: busca primeramente tu reino y tu justicia, y el resto se añade. Escojan todo el resto del día, escojan cualquier otro día. Pero, ¿por qué? Porque es que Dios estableció el día, Él estableció el culto, Él estableció la iglesia, Él estableció todas las cosas por las cuales ustedes están acá. Y lo que estamos haciendo acá, lo que yo estoy haciendo, es enseñando de parte de Dios, como si Dios hablara por la guía del Espíritu Santo y dependiendo de la palabra. Lo que nosotros como cristianos debemos hacer, lo que nosotros debemos saber es que si Dios enseña todas las cosas, ¿cierto? Porque, bueno, vamos a leer una partecita del Salmo de hoy. Salmo 25. Digamos que esta debería ser la oración, sabiendo que Dios es el que enseña. Esta debería ser una oración que todo el mundo... Hay muchos salmos. El Salmo 119 del 35 también está diciendo: enséñame. Pero este Salmo 25 es muy interesante. Dice, ¿dónde estoy? 25. Vamos a leer una parte nomás, desde el 8. Dice: bueno y recto es Jehová,
Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los hombres su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de su nombre, Jehová perdonará también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar. Es que Dios enseña. Dios siempre nos quiere enseñar. Porque es que desde el huerto del Edén, cuando el hombre fue engañado, y Dios le enseñó que si me desobedece usted morirá, y el hombre cayó en esa tentación, entonces prefirió que el diablo le enseñara. El diablo le enseñó, le dijo, no, usted no va a pasar nada, sino que Dios sabe que el día que coma de él usted va a ser como él. O sea, el hombre aceptó la enseñanza del diablo y rechazó lo que Dios le dijo, la enseñanza que en sí es palabra y que era mandamiento. Entonces el hombre ha sido habituado a escuchar la mentira. Mire, usted para hacer negocio con una persona, y sí es difícil, ¿no? Creer en una persona es bien complicado. Mire, por eso Dios sabe que aunque Él está enseñando, hay personas que son llamadas por Dios. Usted léalo por favor. Lea el llamado de Ezequiel en el capítulo 2 y lea el llamado de Ezequiel en el capítulo 3. Vamos a leer un momentico, un pedacito del capítulo 3 de Ezequiel. Después del llamado. ¿Por qué Dios lo llamó? Dios lo llamó para que hablara a nombre de Él, porque Dios quiere hablarle al hombre. Hebreos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Entonces Dios siempre le ha querido hablar al hombre, y usted y yo debemos entender que cuando Dios habla, está enseñando. Está enseñando de Él. Él enseña del reino, enseña de todo lo que nosotros no conocemos como niños recién nacidos, que no conocemos las cosas espirituales, ¿sí? Que no conocemos las cosas del reino, que no lo conocemos a Él, y la Biblia dice que el hombre va a morir por falta de conocimiento. Entonces, como nosotros no lo conocemos, la idea es que nosotros conozcamos a Dios. Por eso la prédica de la semana pasada que hablábamos acerca de la carne es hablar de Jesús, porque Jesús es a quien Dios envió. En el capítulo 3 dice, y me dijo, versículo 1, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas y come este rollo, y ve, habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo, y yo te doy. Y lo comí, y fue a mi boca dulce como la miel. Es decir, que la palabra, cuando Dios le dio que comas este rollo, debe ser como dulce. Es decir, que las palabras de Dios para nosotros deben ser agradables. No a todo el mundo le gusta el dulce, pero está haciendo, porque usted sabe que cuando uno come dulce, pues eso se alegra. Es diferente comer salado o comer amargo. Dice, porque luego me dijo, 4, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos con mis palabras, porque no eres enviado al pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Es decir, usted le va a hablar a personas que lo van a entender, pero va a hablar usted con sus palabras lo que usted acaba de saborear, lo que usted acaba de entender. Y dice, no a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Luego dice, mas a la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiero oír a mí. ¿A quién no quiere oír? No quieren oír a Dios. O sea, no vaya, porque no quieren oír. Porque toda la casa de Israel es de dura frente y obstinado su corazón. He aquí que yo he hecho tu rostro, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente contra sus frentes. Mire, termina usted de leerlo, es bastante. Lo que quiere decir es que Dios llamó a Ezequiel. Dios lo llamó para que fuera a llevarle la palabra a los israelitas que habían endurecido su corazón. Pero Dios sabía que ellos no van a escuchar, sino que lo envió como testimonio. Por eso es muy importante que ustedes lean, porque nos enseña muchas cosas. Luego ahorita vamos a leer Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo... pero no me cierra Ezequiel. No, yo les dije. Jeremías capítulo 9.
Sí, ahorita, si no terminan de cerrar Ezequiel, por favor, un momentico. ¿Sí? Jeremías, capítulo 9. Vamos a leer solamente desde el versículo 12, pero por favor, léanlo todo. Es que, no, leamos un poquitico de la primera parte, ¿sí? Desde el 1. Es que quiero que entiendan algo muy importante, porque cuando uno escucha, uno piensa que está escuchando al diablo, y a veces es la misma gente, los mismos hermanos, que son ese tipo de personas que le impiden a uno escuchar verdaderamente la voz de Dios. Dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore de día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de mis caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos no me apartase? Sí, dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para ver la verdad en la tierra, porque en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se culpan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, por sus engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. Mire, es que Dios se está quejando que no lo quieren conocer. Y más bien la gente comenzó a engañar, a hablar uno con los otros, dice como si fuera de parte de Dios. Si una cosa, hay una queja de Dios en la Biblia, es que no quieren oír hablar de Él y no lo quieren conocer. ¿Por qué? Porque el camino del hombre es como dice Proverbios, ¿sí? Dice que hay camino, 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Entonces, cuando el hombre va camino a la muerte, Dios envía profetas, Dios envía siempre quien le enseñe para que ordene su camino y enderece. Pero las personas normalmente no quieren escuchar, porque cuando uno les está hablando es para que se arrepientan. A la gente no le gusta ¿qué? Arrepentirse. Piensa que está haciendo bien. Usted le puede decir, mire, por ahí va mal, por ahí va mal, por ahí va mal. Yo me canso a veces de decirle por ahí va mal, entonces ya, güey, siga, porque ya endureció su corazón. Entonces, ellos mismos se engañan y dicen que ni siquiera haga caso a su compañero, porque están engañándose unos a otros. Eso es una respuesta de Dios contra los que han decidido no conocer a Dios ni sus palabras. Entonces, nuevamente, en Ezequiel capítulo 3, por eso dice, son tres cosas muy importantes en este capítulo 3. Dice el atalaya, ¿cierto? Primero está diciendo a Ezequiel que vaya y hable a los hijos, y dijo que voy a poner su frente como tal. A veces cuando uno va a predicar, a veces uno parece que tuviera el rostro así como duro, pero es porque ya ha hablado tanto que ya uno no va con la palabra de la gracia, sino con la palabra de la exhortación para que vuelva a Dios. Luego en el capítulo 3 también, versículo 16, dice el atalaya. ¿Qué es el atalaya? Vamos a leer un momentico el atalaya, pero por favor léalo completo. Dice, aconteció que al cabo de 7 días vino la palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero la sangre demandaré de tu mano. La sangre demandaré de tu mano. Si no le dice, o sea, Dios le envía. Si usted no le dice, ¿de quién es la culpa? Del que no habla, por no haber hablado. Porque Dios nos llamó. Por eso estoy hablando de esta prédica es para las personas que ya hemos tenido el llamado, que ya fuimos bautizados, que ya comemos la carne y bebemos la sangre, y que estamos desobedeciendo al mandamiento, como en la vida de sacrificio, que es lo que estamos haciendo después de haber sido bautizados. Por eso estamos ya hablando del lugar santo y del lugar santísimo en el tabernáculo. Entonces ese es el envío. Él nos llamó de las tinieblas, nos trajo, y nosotros estamos orando para que nosotros podamos, según los salmos, Señor, enséñame. Dice, pero si tú, 19, pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por la maldad, por su maldad,
pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que se había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestare para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Es que esto no se trata ahorita solamente de que yo soy salvo. No, yo ya me salvé y listo. Cuando uno le dice, mire, vaya y dígale, mire, enséñale. Entonces, imagínese que usted está viviendo o compartiendo su vida con una persona. Y esa persona usted nunca le habló de Jesús, es más, ni siquiera se enteró de pronto que era cristiano. Usted no le dijo y se murió. Se murió su familiar, se murió su amigo, se murió su vecino, pero usted nunca le habló. Ha habido momentos en que a mí me han invitado, mire, que si va a predicarle, sí, yo voy. ¿Por qué? Porque yo no sé si verdaderamente esa persona muere ese día. Y voy a decir, si usted le hubiera dicho, él se hubiera arrepentido. Entonces, si él no se arrepiente cuando usted habló, su sangre y su pecado está en él, y él morirá por su pecado. Pero después de yo conocer la verdad y de recibir la gracia, ¿por qué no soy yo como el atalaya, como el Ezequiel, que fue enviado a hablar de Dios? Hablar de Jesús, que es la prédica de la semana pasada, que no todo el mundo recibe. Él dijo, coma mi carne y beba mi sangre, ordenadamente. ¿Por qué? Porque uno come la carne. Cuando él dijo, ¿cómo así que yo soy el pan vivo que descendió del cielo? Dice que coma mi carne. Y luego le añadió, no, es que no, el que no coma mi carne y no beba mi sangre. Le añadió luego la sangre. Yo hubiera predicado primero la sangre y luego hubiera hablado la carne. Pero es que en orden, él dijo, coma mi carne y beba mi sangre. ¿Por qué? Porque primero tiene que oír hablar de Jesús. Y cuando escucha hablar de Jesús, sale sangre. La sangre que le puede dar vida. La sangre del pacto, pero tiene que haber habido hablar de Jesús. No puede beber la sangre si no se le habla de Jesús. Tiene que comer carne para dar a beber la sangre. Entonces, cuando nosotros hacemos ese oficio, estamos librando nuestra alma para que no se nos demande que usted nunca le dijo, ¿no? Yo le dije, pero pues ya él no escuchó, entonces Dios libre, él morirá por su pecado. Luego, mire lo que pasa tan increíble, esto me impacta mucho de Dios. El versículo 22 dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebrar. Y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó. Estamos hablando de Ezequiel, capítulo 3, versículo 22. Voy ya en el 24. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de la casa, dentro de tu casa. Y tú, hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha hecho Jehová el Señor, el que oyere, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Hizo que el profeta se le pegara la lengua al paladar, porque qué tal que él, después de que Dios ya no quiere hablarle, él vaya a hablar. ¿Entiende? Primero llamó a Ezequiel y le dijo, lo envió. Lo envió como atalaya, para que se arrepintieran. Como no quisieron escuchar, entonces Dios le dijo, enciérrese y lo van a atar a usted y su lengua se va a apagar al paladar. Imaginen, el pobre profeta dice, no había hecho nada malo, solamente estaba haciendo, pero es para que entienda que una persona, hay un momento en que Dios le dice, cállese y no diga nada. Entonces hay veces que es como si mi lengua se pegara al paladar, yo no digo nada más, no llamo, no digo, no hablo, porque yo entiendo que durante mucho tiempo has sido rebelde y no has querido escuchar. Eso recuerda el Salmo 22. Salmo 22. Usted sabe que el Salmo 22 es lo que el Señor padeció en el momento de la cruz. ¿Sí? Léalo como tarea. El Salmo 22 es la experiencia de Jesucristo cuando está en la cruz. No lo vamos a leer todo porque es bastante largo. Pero fíjate que comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las palabras del Señor en la cruz, ¿sí o no? Por eso
Dice el título, un grito de angustia, un cántico de alabanza. Vamos a ir al versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Por qué a Jesús se le pegó la lengua al paladar? En el momento de la muerte. Porque hasta ese momento él ya va a hablar. Como el profeta. Por eso primero leí el profeta, para que entienda que es una profecía que debía cumplirse en Jesús. Porque todo, cuando está hablando el Antiguo Testamento, no está hablando por sí mismo, ni para no, sino para que nosotros podamos conocer a Jesús, que en él se cumplió toda la palabra, ¿cierto? Por eso está diciendo en Juan capítulo 5, versículo 39, dice que ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que ellas tienen vida eterna, pero ellas son las que hablan de mí. Entonces todo lo que nosotros hablamos del Antiguo Testamento está hablando de Jesús. Y el Salmo 22 está hablando de lo que él le pasó en el momento de su muerte. Por eso nos alargamos mucho si leo todos los capítulos completos. Estoy sustrayendo únicamente lo que usted necesita ahorita para que pueda ser enseñado. Y al ser enseñado usted también comprenda cuando Dios le dice que no hable más. Que hasta aquí llegó la profecía para esa familia o para esta persona. A mí hay momentos que yo no debería hablar más. Y no reprendo más, ni amonesto más, porque sé que el corazón de esa persona se endureció y porque sé que fue engañado. Entonces yo no predico, no le digo nada más, dejo que pase. ¿Por qué? Porque es algo que yo experimento como una experiencia que como que no voy a decirle nada. Pero el Señor siempre me ha permitido y me ha respondido en mi oración. En el Salmo 25 yo les dije a ustedes, cuando dice enséñame. ¿Cuál es la oración de la persona? Enséñame. Nosotros siempre decimos enséñanos. Y cuando otra persona quiere que uno le enseñe, pero cuando usted habla de Jesús o le habla de la sangre y ni come la carne ni bebe la sangre, hay un momento en que el paladar como que ese que decía no más. Un día estaba predicándole yo a una persona que estaba en el momento, 2 días antes de morir. Nosotros sabíamos que estaba en agonía y fue de las primeras personas a que yo le prediqué. Por eso es que les estoy diciendo que es como cuando uno dice, no hable más. Tengo que aprender a ser sensible. ¿Por qué? Porque aunque era el suegro de mi hermana, y muchos rechazaron que por qué yo había ido a hablarle de Jesús en el momento de la muerte. Entonces, ¿qué quería que hiciera? Pues hablarle de él para que muriera. Pero cuando pasaron como 2 horas, yo me quedé sin voz. Y duré sin voz como 2 días. Nunca me había pasado en una predicación que me quedara sin voz. Pero cuando me quedé sin voz, antes de quedarme sin voz, el señor que estaba en agonía me mostró la Virgen. Y me dijo que no, me dijo, no habló, y me mostró la Virgen. Pero yo me quedé sin voz. Pregunta a Juanita, duré más de 2 días sin voz y fue una predicación como predicar acá, pero extrañamente me quedé sin voz. Entonces cuando usted entiende estas palabras es porque Dios está diciendo hasta aquí no tiene que decir nada más. La lengua de Jesús en el momento de su muerte es porque hasta ahí llegó lo que tenía que decir y su lengua se pegó al paladar y lo que he dicho, he dicho. Y en el momento de que murió, en tus manos encomiendo mi espíritu, es decir que ya todo lo que se cumplió, todo lo que se decía, Él lo cumplió, lo dijo y Él dijo coma mi carne y beba mi sangre. Es que dijo que y todos serán enseñados por Dios. Cuando Jesús está diciendo que el que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, es que usted no puede estar acá si Dios el Padre no lo trajo. Entonces a quienes Dios el Padre no trajo, normalmente son los que no pueden permanecer porque no los trajo el Padre y no pueden oír, no pueden entender, o son casa rebelde o tienen el corazón duro y prefieren escuchar las palabras como en Ezequiel, que prefieren escuchar el engaño, están llenos de mentiras. Y usted ve muchas predicas, mire, yo veo muchas predicas, me cansé de ver, porque uno va a muchas iglesias donde hablan de Dios, pero de una predicación no destila en medio año una gota de sangre de Jesucristo, ni en la alabanza, ni en su predicación. Entonces digo, ¿cómo es posible que lo envió el Señor, que se supone que es un pastor, que Dios lo llamó, para que les dé de comer, para que diga la verdad, para que sea su testigo, pero nunca habla de Jesús y nunca habla de la sangre? Es decir, que toda la gente está muerta, porque la única forma de vivir es que escuchen hablar de Jesús, que coman la carne de Jesús y que beban su sangre. Y si usted escucha todas mis predicaciones, puede hacerla como ejercicio, y me dice, pastor, en esta predica usted no habló de la sangre de Jesús. Me puede llamar a decir, en la prédica tal, pero usted escuchará que el 99% de mis predicaciones tiene la sangre de Jesús, porque yo sé
que si no hablo la sangre de Jesús, ustedes no tendrían vida. Y si ustedes no tienen vida es porque yo no tengo vida. Y si yo no tengo vida es que yo estoy muerto, entonces ustedes están siguiendo a un ciego guía de ciegos, a un muerto. Uno puede discernir un predicador o una iglesia es por eso. No porque hablen de Dios, no porque hablen de prosperidad, sino porque le dan a comer la carne y le dan a beber la sangre. Porque nosotros somos fortalecidos, es para tener vida. Muchas personas que son fieles a muchas otras iglesias de la prosperidad, de la bendición, es porque se están acondicionando a este mundo y se aferran más para comprar y quieren negociar, pero no quieren oír hablar de Jesús. Por eso es tan importante que cuando Jesús vino dijo que Él nos venía a enseñar y serán todos enseñados por Dios. Quiere decir, todos serán enseñados por Jesús, es que Jesús es Dios. Entonces, al último profeta que envió no fue profeta, sino que fue a su propio hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos habló por el Hijo. Y el Hijo que nos dijo, coman mi carne y beban mi sangre para que tengan vida. Uy, pero este luego no es el hijo de José, y este lo dice, ¿cómo así que el pan que descendió del cielo? Ese nació fue del vientre de María. Porque no entiende. Como no conoce a Dios, como no escuchó hablar a Dios, entonces tampoco puede recibir las palabras de Jesús. Tampoco va a recibir su predicación. Pero yo le garantizo una cosa, que si usted se propone en su corazón, como lo hizo Pablo, que conoció todo el Antiguo Testamento, él conocía toda la ley, pero a Pablo, ¿por qué lo querían matar? ¿Por qué lo persiguieron para matar? ¿Por qué lo apalearon tanto? Porque él no predicaba la ley. Porque él comenzó a hablar a Jesús. Mire 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Eso es lo que nosotros debemos proponer en nuestro corazón después de haber recibido la gracia, después de haber entendido la sangre. Es nuestro propósito, es el propósito de todos nosotros. Capítulo 2, versículo 1 de 1 Corintios dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para comunicarnos, para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, el testimonio de Dios quiere decir lo que Dios testifica o lo que Dios me envió a hablar. El testimonio de Dios quiere decir lo que Dios testificó o lo que Dios habló. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber otra entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿De qué predicaba Pablo? La ley, pórtense bien, no roben, no maten. Los pecados, la conducta. ¿Cuándo predico yo aquí conducta? ¿Cuándo predico yo aquí la ley? Enseño la ley para que entiendan que la ley nos enseña qué es el pecado. Porque en el Antiguo Testamento, por la paga del pecado es la muerte. Entonces, la experiencia que tuvieron ellos con el pecado era que los mataban a piedra, pero la experiencia que nosotros tenemos ahorita es que la desobediencia del mandamiento de Jesús es el pecado que produce la muerte. ¿Cómo es? En el Antiguo Testamento, el que incumplía la ley, lo mataban a piedra, lo lapidaban, ¿sí? Morían. Si blasfemaba el nombre de Jehová, a piedra. Si los hijos eran rebeldes contra los padres, los mismos padres ayudan a matar a ese hijo. O sea, todo lo que era bajo la ley era cumpliendo, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Usted está de acuerdo con la pena de muerte? Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Es que el Señor dijo, la paga del pecado es la muerte. Y lo que le va a pasar a la gente es que por la paga de su pecado, de la desobediencia de comer la carne y beber la sangre, morirán en su pecado. Pero si yo como la carne y bebo la sangre, no la anuncio, él podrá morir por mi pecado por no haberla anunciado. Él puede morir por mi pecado de no haberlo anunciado. ¿Sí? Por eso estoy hablando a los hermanos que estamos comiendo la carne y bebiendo la sangre. Entonces, si usted dice que está de acuerdo con la pena de muerte, entonces a usted se le será cobrado la pena de muerte ese por no haberle hablado. Entonces es mejor, mire, propóngase como Pablo, conocer más a Jesús. Dígale: Señor, enséñame, como dice el Salmo 25 de hoy, enséñame cuál es el camino para los pecadores. Ayúdame a amarlos como tú los amas. Como tú me amaste a mí, yo quiero también manifestar ese amor que tú estás enviando a la vida. Por eso estamos diciendo, eres tú quien nació para recibir el amor. Tú no naciste para recibir la ira de Dios. No es un castigo. Es que yo quiero que me entiendan que el infierno no es un castigo. El infierno es su deseo, el cumplimiento de su capricho de no comer la carne y beber la sangre de Jesucristo. La semana pasada hablé de la diferencia entre comer mortadela y comer carne. La mortadela no es carne, la mortadela es un montón de reciclaje llena de basura que piensan que es carne. Pero es muy diferente a que usted coja un rollo. Mi suegra hace unos rollos de pura carne, en verdad. Aquí en Santander le llaman muchacho relleno. ¿Se han comido muchacho?
¿Cómo es que le dicen también? Capón. Eso no es mortadela, ¿cierto, Marinita? Eso es carne, carne. Y mi suegra hace una de puro pollo, que es puro pollo. Pero uno discierne. Cuando son nuggets, es puro reciclaje. Usted va a comer, nunca coma nuggets de pollo. Eso es puro reciclaje envuelto apanado, con grasa de la más maluca. Coja la pechuga, que así es carne, y haga su propio rollo. Entonces, cuando usted está en una iglesia, usted tiene que discernir si esto es mortadela o esto es carne. Hablaron de Jesús y usted conoció más a Jesús, comió carne de Jesús, para tener vida eterna. Porque la sangre es la que nosotros damos a beber para que haya el pacto de la redención de su pecado. Por eso primero come la carne y luego bebe la sangre. ¿Me entienden? Primero la prédica de la semana pasada, coma la carne, porque por medio de la carne de conocer a Jesús, sale la sangre con la cual puede hacerse el pacto para la redención del pecado, ¿sí? Para la redención de esa persona. Cuando nosotros vamos a hablar, primero hablamos de Jesús. Si usted comienza hablando primero de la sangre, no sabe cuál sangre. Si usted no habla de Jesús, la procedencia de él, que es el verbo que se hizo carne, que es el Hijo de Dios, que la carne él no es de este mundo, sino que se fue puesta en el vientre de María, es que la carne es verdadera, quiere decir que es la palabra verdadera que viene del cielo, que no es de este mundo. Es la palabra que viene de Dios, de las entrañas de Dios, que se manifestó en carne y por eso dice, también hablamos la semana pasada, que el que no confiesa que Jesucristo vino en carne es anticristo. Primera y segunda de Juan está diciendo. Eso es para que nosotros entendamos que lo primero que nosotros debemos, cuando uno le dice a Dios, enséñame, yo quiero aprender, aprenda a conocer a Jesús. Todo el año, el lema de este año, aunque sea repetitivo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. ¿Otra vez lo mismo? Sí, eso también decían en el desierto los caprichosos de los hebreos. Otra vez maná. Uno dice desagradecidos. Si antes el Señor en el desierto 40 años les dio maná y les dio agua, desagradecidos. No entendían que les esperaba. Claro, que nosotros ya estamos acá, después de que vimos lo que les pasó a ellos. Pero ¿qué dirán los ángeles de nosotros? Desagradecidos. Envió a su Hijo para que muriera en la cruz. Es que dio su propia sangre. El mismo Dios se hizo carne y recibió todos los latigazos y lo escupieron y todo para que ellos no reciban ese castigo. Y todavía están pidiendo más de este mundo. Y todavía quieren irse a este mundo. Duros de corazón, incircuncisos. Así les decía el profeta que era el que terminaba, era diácono, Esteban. Duros de corazón, incircuncisos de corazón. ¿Por qué siempre están blasfemando contra el Espíritu Santo? Es que no entienden que la persona que está hablando es de parte de Dios porque ha recibido la gracia, lo ha sellado con el Espíritu Santo para que el Señor use a usted su vida como a Ezequías, como a Jeremías. Si usted recibió el llamado del Señor, es para que usted vaya y anuncie, como Pablo. Cuando fui a hablar el testimonio de Dios, o sea, cuando usted va a alguna parte, usted va a hablar el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio? Que Él es mi Hijo, que yo amo y que le voy a dar por la vida de todo el mundo. Y que si yo no le hablo de Él, es como si estuviera muerto de hambre. Y que si no bebe la sangre, es que no ha sido redimido. Yo estoy lleno de la sangre, quiere decir que estoy lleno de la felicidad de Dios. En mi boca es como dulce. Esas palabras son muy dulces para mi gracia, pero en el vientre, como dice Apocalipsis, son amargas. ¿Por qué? Porque me produce dolor las personas que se van a ir por la desobediencia a la palabra que para Dios es dulce. Cuando usted tiene miedo, cuando usted ve que le pasa algo, a usted no le duele como el estómago, no siente como un vacío. Cuando usted ve que una persona está en peligro, uno siente como vacío, como dolor acá, como amargura. Dice, esto me produce, a mí, en mi boca es delicioso, pero por dentro, pobrecitos que ojalá se arrepientan. Nosotros no estamos aquí vanamente, hermanos. Nosotros estamos aquí para que podamos cumplir la misión que el Señor nos encomendó. Él sabe que no todo el mundo va a escucharlo. Al apóstol Pablo lo dejaron solo igual que a Jesús. Segunda de Timoteo. Aunque él solamente predicó eso y casi lo matan, de pronto le puede pasar a usted cosas difíciles. Sí, lo van a dejar solo. No crea que usted va a tener, todo el mundo lo va a recibir con aprecio. No crea que todo el mundo lo va a amar. Pero usted tiene que aprender a manejar después la lengua para saber cuándo habla y cuándo no habla. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Filigeo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésimo, porque muchas veces me confortó
y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele a él, Señor, que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto no ayudó en Éfeso? Tú lo sabes. ¿Qué quiere decir? La gente que estuvo tan cerca a Pablo, ayudándole. Estuvo tan cerca, aflicciones y todo. Y él está pidiendo, Señor, tenga misericordia. ¿Por qué creen ustedes que yo hago la oración de intercesión en el culto? Precisamente por los que se han abandonan su vida de fe, para que el Señor tenga misericordia de ellos y les permita el arrepentimiento, como Pablo está haciendo acá. ¿Sí? Oramos para que el Señor les conceda el arrepentimiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Santiago capítulo 3, con este vamos a terminar. Santiago capítulo 3. Cuando usted está orando, usted, digamos que, hermanos, pónganme cuidado. Cuando nosotros vamos a predicar, tenemos que tener mucho cuidado, como le estaba pasando a Ezequiel, que hay unos hermanos que engañan, hay unos que hablan mucha carreta. Esto que les vamos a leer, usted lo puede tener en cuenta de lo que usted no debe hacer y tenerlo en cuenta para saber con quién está usted hablando, para que usted rechace esas palabras que son de engaño, como le pasó el Señor, le dijo a Ezequiel. Mucho cuidado, porque entre ellos hay mucho engaño. Yo les voy a decir una cosa. Perdónenme el ejemplo tan horrible que les voy a dar, pero les voy a decir. ¿Ustedes no les pasa o no les ha pasado que, es que lo digo porque me acordé que ayer fui a un centro comercial, estaba con mi esposa y alguien soltó uno de esos que, mejor dicho, no es a títere con cabeza y todo el mundo, y es justo el que lo hace, que dice, uy, sí que huele, uy, cómo está oliendo, ¿no? Es que mucha gente, mire, pónganle, voy a decir, hay gente que cuando se va de la iglesia primero crea el ambiente sucio para poderse ir y justificarse. Por eso luego el ejemplo, por favor, entiendan, ¿sí? Primero daña el ambiente con sus palabras y dice por qué se va a ir para justificar su salida, pero deja el ambiente muy pesado. Ustedes tienen que escuchar las palabras que salen de su boca, si son las palabras que son para justificarse o son las palabras que verdaderamente lo están haciendo para estar mejor. No, es que en tal iglesia, ¿verdad? Allá se habla la palabra, allá se hablan de Jesús, allá se nos dan a comer carne y beber sangre. Entonces, pues mi vida de fe ha sido muy fortalecida y uno dice, bueno, pues chévere, hasta yo voy a escuchar también. Yo también estuve en una iglesia donde fui a escuchar y uy, no, aquí sí hablan de Jesús, aquí sí permanecen la palabra, o sea, como muy bien, y me siento fortalecida en mi vida de fe, lo que yo no entendía, ahora lo entiendo. Pero ustedes tienen que aprender a saber a quién escuchan y ustedes también tienen que cuidarse mucho de lo que hablan cuando van a dar testimonio de Dios. ¿Sí? En verdad, hermanos. Capítulo 3, vamos a leerlo todo. Para terminar, dice, hermanos míos, capítulo 3 de Santiago, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? Porque es que muchas personas que quieren enseñar, y resulta que el ministerio de la enseñanza es el que al final puede llegar a tener más condenación, porque ayuda a desviar a la gente. Por eso tienen que tener mucho cuidado quién les enseña y qué les está enseñando, o ustedes también que van a enseñar. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Imagínense esos buques tan gigantescos, pero está en una cabinita y con una ruedita, pero gobierna toda la nave. Dice 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosques enciende un pequeño fuego. ¿Ustedes vieron la hortica del fuego de California? Que es que ha sido el más tremendo de la existencia de California. Está acabando con una cantidad de gente y me he hecho casi que se acaba con todo. Ha muerto ya mucha gente, más de 100 desaparecidos, como no sé cuántos muertos ya muertos, y ganados y todo, las casas completamente calcinadas. Hoy veía un reporte, y donde pasa la cámara, se ve lo que era tal vez la cocina, porque se ve la nevera quemada, los bloques ya quemados, pero dice, aquí hubo una casa y esta era la cocina. Uno se imagina, pero el resto no existe nada. La boca enciende y destruye todo y deja pura ceniza en la vida de fe. Es una ruina que si usted escucha esa que enciende esa vaina, mire,
puede destruir su vida de fe y no bajarse en las meras cenizas de lo que era su vida de fe. Tiene que tener mucho cuidado. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, imagínate. Por eso la boca, en vez de hablar, hay que hablar es de Jesús. Propóngase en su corazón, hable de Cristo crucificado, ni siquiera la ley. O sea, conozca a Jesús. Señor, enséñame de ti, yo quiero aprender de ti para tener más de qué hablar de ti. Es más, así todo el mundo se canse. Ay, usted no habla sino de Jesús. Sí, es que yo hablo del testimonio de Dios, que Él es el Hijo de Dios, Él es el amor, Él es el que nos salva, comiendo su carne, bebiendo su sangre, tengamos hasta el último día de su vida en este mundo, sea su alimento de su espíritu. 7. Porque toda la naturaleza de las bestias, de las aves, de las serpientes, de los seres de mar, se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es que por eso digo que tiene que tener mucho cuidado con las personas que escuchan. Por un lado, comienza a hablar unas cosas bien, pero puede blasfemar del apóstol, del pastor. Yo le he dicho a mucha gente, inclusive dice a otro pastor, no hable de él, no hable de él. ¿Para qué poner? Déjelo, que él dará cuenta. No es que la Biblia dice que cada uno da cuenta de que se lo que diga. Pero que es que él se desvió, va a hacer que la gente se pierda. Es que entonces no ha leído Ezequiel, donde dice que si no lo hace, la sangre de él va. Tranquilo, que no se la van a cobrar a usted, se la van a cobrar a él. Usted no sea juez tomando el lugar de Jesucristo, juzgando a otros. Deje que el Señor lo juzgue. ¿No les parece mejor? Nosotros conformémonos con hablar de Jesucristo. Lo que Él quiere es que hablemos de Jesús, no de los que hacen mal, sino que como ejemplo a veces dice cosas, pero no para seguirlo. ¿Qué más dice? 10. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo, que conocía el Antiguo Testamento, conoció al Señor y habló de parte de Él también. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Mire, hermano, aquí yo les voy a dar un consejo. Y yo les digo que ustedes no repitan por costumbre, sino que les digo que yo voy a hablar la carne y la sangre de Jesús. Usted diga, mi familia sea fuente de la bendición y sea fuente de la vida. Entonces si yo le digo, hablen de la carne y de la sangre de Jesús, usted dice, mi familia sea fuente de la bendición, sea fuente de la vida. Fuente, de donde sale bendición y vida, no maldición. No saca dos cosas. Mi familia hable de Jesús, mi familia hable de la carne y de la sangre de Jesús. Mi familia sea fuente de la bendición y fuente de la vida. Siempre ore. Mire, mis hijas saben, mi esposa sabe, siempre que yo muchas veces salgo del 80 al 60% de las personas, mi familia sea fuente de la bendición y fuente de la vida. Para que Dios use su boca como fuente de bendición, para salga sangre de Jesús de su boca. Hable de Jesús por su boca, aunque yo sé que tiene que hablar muchas cosas de este mundo, pero cuando hable de las cosas espirituales, hable de Jesús, hable de la sangre de Jesús, dé a beber su sangre, propóngase en su corazón. Así lo vamos a hacer, ¿cierto? Dice 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos amargos y contención, allí hay toda perturbación y obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a orar por nuestro espíritu, para que podamos ser nosotros fuente de la bendición, fuente de la vida, que demos a beber la sangre de Jesús, así como nos enseñó, que es comiendo la carne y bebiendo la sangre que damos vida. Hagamos eso. Propongámonos en nuestro corazón. Y está haciendo mal, déjelo. Si está hablando de Jesús, déjelo. Que está hablando de la sangre de Jesús, que debe haber de Jesús. Nosotros hagamos lo mismo. Nosotros hagamos lo que hizo Pablo, hagamos lo que hizo el Señor. Y si no, que mi lengua se pegue al paladar y que el Señor me diga, hasta aquí llegó.
Es más, nos dijo, si no reciben mis palabras, sacúdanse en el polvo de vuestros pies para testimonio. Yo a veces hasta allá, porque eso amarga, me produce como el rollo, porque yo sé lo que viene. En Apocalipsis, tarea, Apocalipsis capítulo 10. Se va a cumplir todo lo que está escrito en la Biblia. Nosotros devoramos la Biblia, que es dulce para nosotros. Cuando el Señor nos la enseña es dulce, pero cuando sabemos lo que viene, eso le da a uno revoltura de estómago, lo que viene, y todo se va a cumplir. Así que oremos por nuestro espíritu, primero que todo, para que podamos permanecer, para que no nos cobren la sangre de los que no escucharon por culpa nuestra, sino que sea sobre ellos su propia sangre. Pero nosotros bebamos la sangre de Jesús y tengamos discernimiento a quién escuchamos, a quién seguimos, y usemos bien nuestro labio como fuente de la bendición y fuente de la vida. Padre Dios, te damos gracias porque tú nos enseñaste, Señor, y nos diste a comer tus palabras, que en nuestra boca, a nuestro paladar son como miel, dulces a nuestros labios, Señor. Así que nosotros recibimos tu gracia y nos alegró nuestro corazón, y nosotros por eso ahorita queremos también que seamos enviados por ti. Si fuimos llamados por ti, Señor, ayúdanos para que nosotros, aunque nos dejen solos, aunque nos rechacen, porque estamos solamente dando el testimonio que tú diste acerca de tu Hijo, que este es mi Hijo amado, en el que yo me complazco, y tú mismo dijiste, escúchenlo a Él. Ayúdanos, por favor, que ya lo que estaba escrito se cumplió, y falta que se cumpla todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo. Así la lengua de nuestro Señor también se pegó a su paladar, porque ya todo lo que había de decir ya se había dicho. Ahora nos corresponde a nosotros seguir siendo luminares en el mundo, Señor. Ayúdanos para que el Espíritu Santo nos recuerde todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo, y nosotros vayamos y demos a dar de comer tu carne, y demos de beber tu sangre, Señor. Ayúdanos, guíanos por el Espíritu Santo, para que siempre tengamos esa sensación de ser enseñados por ti, que sea agradable a nuestra boca cuando devoramos tu palabra, cuando consultamos tu palabra, cuando somos enseñados por ti, aunque sabemos en la profundidad los juicios y el día de venganza que vendrá sobre los que desobedecen a tu palabra por no haber comido la sangre de Jesús, por no haber bebido tu sangre como tú nos enseñaste. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.